Vamos a la palabra del Señor en esta mañana, al mensaje. Y está nuestro mensaje en esta mañana en Romanos capítulo 7, ese sí lo vamos a buscar todos, porque este va a ser el pasaje central sobre el cual vamos a desarrollar nuestro mensaje en esta mañana. Romanos capítulo 7, luego de habernos deleitado en el estudio de la confesión, ahora nos toca deleitarnos entonces y sacar el tesoro de lo que el Señor quiere decirnos a través de su palabra en el libro de Romanos, capítulo 7, en los versículos del 1 hasta el 6. 6 versículos. Porque luego del 7 en adelante, hasta el final del capítulo, ya es otro tema lo que está desarrollando Pablo. Así que vamos a leer la palabra del Señor. ¿Acaso ignoráis, hermanos, pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive? Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que, si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la ley. Tu palabra ha sido leída. A la hora de interpretarla, de hablar sobre ella, Señor, ayúdanos y que seas tú el que nos hable en nuestras mentes y a nuestros corazones. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Casados con Cristo. Así que las monjas se casan, hacen un voto y se casan con Cristo. Eso no es lo que estamos hablando aquí. Casados con Cristo porque el problema es que ya dejamos de ser de otro y nos casamos con Cristo. Libres de la ley para dar fruto para Dios. En Romanos 6, del 15 al 23, que fue lo último que predicamos el domingo pasado, Pablo nos enseñó que la gracia no nos deja sin amo, sino que nos libera del pecado para servir a Dios. El creyente cambia de Señor. Ya no es esclavo del pecado, sino esclavo de la justicia. Pero esa verdad plantea una pregunta profunda a nuestra alma. Si ya no servimos al pecado, ¿qué relación tenemos ahora con la ley? Puesto que la ley del Señor nunca deja de ser. Los 10 mandamientos están vigentes ahora, ¿sí o no? Claro que sí. Incluso el cuarto, que hablaba del sábado, del día de reposo, nuestro sábado es el domingo entonces. ¿Seguimos bajo la autoridad de la ley? ¿Cómo es eso? ¿Es la ley nuestro nuevo amo? Romanos 7, del 1 al 6, el pasaje que acabamos de leer, responde a esa pregunta como una imagen poderosa. El matrimonio lo usa como ejemplo. Pablo no solo habla de libertad, habla de pertenencia, de unión, de relación viva. Todo eso lo ha estado mencionando en capítulos anteriores. Por lo tanto, la idea central que queremos discutir en esta mañana es que el creyente ha muerto a la ley para unirse legítimamente a Cristo y dar fruto para Dios. Porque si la ley te sigue atando, pues entonces la gracia de Cristo va a ser como algo que sea insuficiente. Por eso en Gálatas, por allá, le dice, ustedes vivan bien. ¿Qué les pasó a ustedes? ¿Quién los en otras palabras, quién los enredó? Los que se justifican por la ley, por las obras de la ley. O sea, pensando que su propia justicia, yo mismo puedo ganarme la salvación. En otras palabras, dice, los que se justifican bajo esos términos, delante de Dios, dice, de la gracia han caído.
Pablo comienza con un principio básico y vamos del 1 hasta el 3. ¿Acaso ignoráis, hermanos? Pues hablo como con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive. Porque la mujer casada está sujeta a la ley al marido, por ley al marido mientras éste vive, pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que, si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley de tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. La ley tiene autoridad solo mientras vive. La ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive. La ley tiene un dominio real. Pero si Pablo anteriormente te había dicho que estamos muertos en Cristo, que con la misma muerte que Él murió nosotros murimos, y con la misma resurrección nosotros resucitamos de entre los muertos, de modo que entonces el dominio antiguo de las obras, de la justificación por las obras, tiene un dominio limitado. Solamente gobierna mientras hay vida. ¿Qué significa? Dos cosas. Que tiene dominio real, puesto que la ley de Dios tiene autoridad verdadera, no es simbólica, exige obediencia y condena al transgresor. Miren lo que dice Romanos 3, del 19 al 20. 3, del 19 al 20. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Por supuesto que la ley tiene un dominio real, no es simbólico, pero es limitado. Y es el segundo punto dentro de ese gobierno dura mientras la ley vive. La muerte rompe esa relación jurídica. Por eso Pablo usa la ilustración del matrimonio en Romanos 7, del 2 al 3. Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muriere, ella queda libre de la ley del marido. Así que, si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley. De tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. La muerte del esposo libera legalmente a la mujer. Se puede casar con quien él quiera. Antes de Cristo, estábamos bajo la ley. Porque delante de Dios entonces no había manera de justificarnos. Porque Dios miraba entonces nuestras obras. Pero como nadie puede ser justificado por las obras, porque nuestras obras son malas y tendemos siempre a lo malo delante de Dios, pues entonces de ninguna manera íbamos a poder disfrutar de la salvación. En Cristo hemos muerto con Él, según Romanos 6, del 6 al 8. Sabiendo esto, y eso lo predicamos ya, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Resultado, ya no estábamos bajo ese régimen, sino unidos al Cristo resucitado. Así como dice ahí en el capítulo 7, en el versículo 4. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. No significa que la ley sea mala, ni abolida la ley moral, sino que su función como dominio condenatorio que nos condenaba, termina para el creyente que está unido a Cristo. Y nosotros estamos unidos a Cristo y sabemos por cuál motivo estamos unidos a Cristo: por la fe. En síntesis, la ley gobierna, pero no gobierna más allá de nuestra muerte en Cristo. El creyente en Cristo ya pasó por esa muerte. ¿Por qué? Porque el creyente está unido a Cristo. Es una unión representativa. ¿Recuerdan? Cristo, nuestro representante, el representante del nuevo pacto, así como Adán es el representante del antiguo pacto, del pacto de obra, del pacto del pecado. Así Cristo ahora es nuestra nueva cabeza federal, nuestro nuevo representante, en quien todos estamos justificados en Él. Cuando Cristo murió,
Murió como nuestro representante, así como cuando Adán pecó, pecó como nuestro representante que era, y por ello toda la humanidad está bajo la maldición del pecado. Así Cristo murió para que todos sus elegidos estén bajo la bendición de su salvación. Nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, según Romanos 6:6. Dios cuenta la muerte de Cristo como si fuera la muerte de cada uno de nosotros. Hay una muerte legal. ¿Recuerdan? Estábamos muertos en la muerte de Cristo. La ley condena al pecador, según Romanos 6:23, pero Cristo sufrió esa condena. Si Él pagó la pena, la ley ya no puede exigirla dos veces. Ya hay uno que la pagó por mí. Por tanto, existe la muerte del antiguo régimen. Romanos 7:4 dice: habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo. No morimos físicamente, sino jurídicamente y espiritualmente. Ya no estamos bajo la ley como pacto que condena. Ahora pertenecemos al Cristo resucitado. En resumen, el creyente ya pasó por la muerte en Cristo, y lo que la ley exigía fue cumplido en Él. Tú sabes que nosotros somos salvos por obras, y esto no contradice a que somos salvos por la gracia de Dios. Somos salvos por las obras, pero por las obras de una sola persona, de Cristo. Porque Cristo sí cumplió perfectamente todo lo que Dios demanda en su ley para que nosotros pudiéramos ser salvos. Para ilustrarlo, Pablo usa el ejemplo del matrimonio. Mientras el marido vive, la mujer está ligada por la ley a su marido, no puede divorciarse. ¿Ya? La palabra del Señor nunca aprueba el divorcio. Sí regula el matrimonio, pero nunca aprueba el divorcio. De eso podemos hablar después. Si el marido muere, pues la ley pierde esa ley de que tiene que estar unida a su marido. No, ya el marido murió. Ya el vínculo matrimonial se rompe y la mujer es libre de volverse a casar si quiere. Un nuevo matrimonio, por lo tanto, de esa mujer con un nuevo hombre, pues entonces no sería considerado como un adulterio, porque ya su marido no existe, no está en esta tierra. El problema no es la ley, el problema es estar vivos bajo su dominio. Gálatas 3:24. De manera que la ley ha sido nuestro ayo. ¿Qué cosa es nuestro ayo? Nuestro maestro. Cosa que no hay en la actualidad, ¿verdad? No hay maestros, ni profesores, ni nada en un lado. Bueno, la ley del Señor fue nuestro maestro. Algo que nos condujo a algo. ¿A qué? Para llevarnos a Cristo. Porque es que a través de la ley nosotros conocimos lo pecaminoso que éramos y que somos. Porque si Dios no dice sus normas, ¿cómo nosotros podemos medir quiénes somos realmente? No hay manera. Dios tiene que poner normas normas morales para nosotros evaluarnos a nosotros mismos y decir cuán mal estoy. A fin de que fuésemos justificados solamente por la fe. Porque no hay otra. Todo el Antiguo Testamento es para demostrar que el hombre es incapaz de justificarse a sí mismo. Casi. Fíjense, es el antiguo pacto completo, Dios diciendo, hagas lo que hagas, no sirve, porque siempre vas a fallar. En Colosenses 2:14, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. ¿Cuál es el acta de esos decretos, hermano? ¿Recuerda cuando nosotros éramos de primaria, no? Llego para la dirección y te levanto un acta. Pues esa acta estaba delante de Dios todos los días acusándonos. Y Cristo la anuló clavándola en la cruz. Un contrato solo es válido mientras las partes viven. La muerte de los que firmaron ese contrato cancela la obligación legal. Cristo murió y nosotros murimos juntamente con Cristo. El creyente no puede pertenecer a dos autoridades espirituales entonces al mismo tiempo. Esta aplicación apunta al corazón directo del pasaje. Si en Romanos 7 Pablo usa la imagen del matrimonio
El punto es claro. No se puede estar casado con dos esposos a la vez. En mi caso, con dos esposas. Porque no somos mormones. Del mismo modo, el creyente no puede vivir bajo dos señores espirituales simultáneamente. No se puede vivir bajo la ley como pacto y bajo Cristo como Señor. Es imposible. O te justificas por la ley, lo cual es imposible, o te justificas por Cristo, lo cual viene a través de su gracia, utilizando la fe como medio. Si hemos muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, volver a buscar justificación por obra es como intentar regresar al antiguo esposo. Eso niega la suficiencia de Cristo. Estar casado con Cristo entonces significa nuestra identidad proviene de Él. Nuestra obediencia nace de la unión con Él. Nuestra seguridad descansa en lo que Él hizo, no en lo que nosotros hacemos. No es posible vivir con un pie en el antiguo régimen y otro en el nuevo al mismo tiempo. O pertenecemos al viejo pacto que condena, que de hecho te va a condenar, o al Cristo resucitado que te da vida. La segunda idea, el creyente ha muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo. Miren lo que dice Romanos 7, el versículo 4, la primera parte. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto mediante la ley, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo. Pablo aplica la ilustración. Así también vosotros habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo. No dice que la ley murió en ninguna parte. Dice que nosotros morimos. La muerte de Cristo en la cruz, cuando cargó con la maldición de la ley, Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Dice Gálatas 3:13. En Romanos 6:6, nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Cristo. En Colosenses 2:20, si haber muerto con Cristo, pues entonces somos libres de la ley. Un preso liberado por muerte legal ya no puede ser juzgado nuevamente. Muchos creyentes viven culpables ante una ley que ya no tiene autoridad sobre ellos. Romanos 7, del 4 al 6, enseña que hemos muerto a la ley como régimen que condena. Sin embargo, muchos creyentes siguen relacionándose con Dios como si aún estuviesen bajo un tribunal. Primero, sienten culpa constante por su desempeño espiritual. Viven pensando, ¿Dios me acepta si hoy he orado lo suficiente? Dios está decepcionado porque fallé otra vez. Eso es volver al antiguo esposo. Una relación basada en exigencia y condena. Y mira lo que dice Romanos capítulo 8, versículo 1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y ese Espíritu es con mayúscula, por lo tanto es conforme al Espíritu de Dios. El Espíritu convence para restaurar. La ley como pacto condena sin dar poder. El creyente sí experimenta disciplina paternal, como nos enseña la palabra de Dios, pero no condena judicial. La sentencia ya fue ejecutada por Cristo. Sentimos pérdida de gozo y fruto. Romanos 7:4 que dice que fuimos unidos a Cristo a fin de que llevemos fruto para Dios. La culpa paraliza, la gracia produce fruto. Cuando alguien vive bajo condenación constante, sirve por miedo, obedece para ganar aceptación, pierde seguridad. Si estás en Cristo, tu culpa judicial fue cancelada, tu deuda fue pagada, la ley ya no tiene derecho a exigirte castigo. Eso no elimina la santidad, la transforma. Ahora obedecemos como esposa amada a nuestro esposo, no como acusados en un juicio. Vivir bajo la culpa permanente es olvidar que el antiguo régimen terminó en la cruz. La tercera cosa, la muerte a la ley tiene un propósito, unión con Cristo. La segunda parte del versículo 4 del capítulo 7 dice, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. No morimos a la ley para quedar solos, morimos para pertenecer a Cristo. Ahora nuestro vínculo matrimonial es con Cristo, no es con aquella antigua forma en la que la ley nos condenaba. Esto es lenguaje de pacto matrimonial.
En 2 Corintios 11:2, o sea desposado con un solo esposo. Y en Efesios 5, del 25 al 27, dice que Cristo ama a su esposa. Quitar un anillo viejo y recibir otro nuevo. Nos quitamos el antiguo anillo y nos ponemos otro símbolo de unión ahora con Cristo. El cristianismo no es dependencia moral, es relación viva. Esta frase corrige dos errores comunes. Primero, no es dependencia moral. Y segundo, es relación viva. Morir a la ley no significa quedar sin autoridad. No es ahora hago lo que yo quiera. No. Eso sería volver al pecado. El creyente no es autónomo. No somos trabajador por cuenta propia, no somos autónomos. El creyente no es autónomo, simplemente cambió de Señor. Es relación viva. Romanos 7:4 dice que fuimos unidos al que resucitó de los muertos. No pertenecemos a un código frío, sino a una persona viva. Eso implica obediencia que nace del amor, no del miedo, porque cuidado, tienes que portarte bien, si no te voy a castigar. No es eso. Es que como yo amo al Señor, yo quiero agradarle en todo. Santidad que fluye de comunión, no de presión externa. Dirección diaria guiada por el Espíritu, no solo por normas externas. Eso es mejor. Entonces, no preguntes primero, ¿qué regla debo cumplir? Pregunta, ¿cómo honro a Cristo a quien pertenezco? La ética cristiana no se basa en la independencia, sino en la intimidad tuya con Dios. No es ausencia de ley, es presencia de Cristo. Lo cuarto, la unión con Cristo produce frutos para Dios. Lo último, el 4, la última parte, a fin de que llevemos fruto para Dios. El fruto no es requisito para la unión, es resultado de la unión. ¿Por qué? Juan 15:5, separados de mí, nada podéis hacer, dice el Señor. Gálatas 5:22, el fruto del Espíritu es amor, paz, gozo, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas, dice el Señor, eso no hay ley. Porque eso lo doy yo a consecuencia de que tú tienes el Espíritu. Tú no lo creas porque tú eres bueno. Te lo doy yo porque tienes el Espíritu Santo en ti. Una rama injertada en un árbol no puede producir fruto sola, separada. Se pudre, se seca. Y luego entonces lo que hay que hacer es quemarla porque estorba en el campo. La rama que se injerta en un árbol tiene que llevar fruto para que el injerto funcione. De modo que no produce fruto esforzándote más, sino perteneciendo a Cristo. Es posible porque el fruto cristiano no nace del esfuerzo autónomo, sino de la unión vital que tienes con Cristo, la cual ya hemos descrito. Romanos 7:4 dice que fuimos unidos al resultado a fin de que llevemos fruto para Dios. El orden es la clave. Primero estamos unidos, luego producimos fruto. Y no al revés. Producimos fruto y luego el Señor nos une. No, es que estamos unidos y por esa unión producimos el fruto que Dios quiere y que ha puesto en nuestro corazón. En síntesis, no produce fruto esforzándote más en ti mismo, sino perteneciendo a aquel que es la fuente de vida. El fruto no se fabrica, se manifiesta cuando la vida de Cristo fluye entonces en el creyente. ¿Cómo? El esfuerzo humano sin dependencia produce legalismo. Cuando intentamos producir fruto solo con disciplina, hay apariencia externa, lo cual nos convierte en unos verdaderos hipócritas. Hay agotamiento interno. No hay transformación profunda, real, porque externamente eres una persona que no lo eres en lo interior. Y Dios lo sabe. Y a Dios no lo puedes engañar. Eso es régimen viejo de la letra. Como dice Romanos 7:6. Por haber muerto para aquellos que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo del Espíritu y no bajo el viejo régimen de la letra. Permanecer sí implica acción, pero dependiente. Permanecer significa confiar diariamente en Cristo, alimentarse de su palabra, depender del Espíritu Santo, arrepentirse rápido cuando se falla, apenas Dios te muestra el pecado. No es pasividad, entonces, es dependencia activa. La quinta,
La vida bajo la ley produce fruto para muerte. Romanos 7:5. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros llevando fruto para muerte. Las pasiones pecaminosas que eran por la ley. La ley revela el pecado, pero no puede vencerlo. Esa frase resume el argumento de Romanos 7:5. La ley revela el pecado, pero no lo vence. La ley muestra el estándar santo de Dios. Por supuesto, Dios tiene que poner un estándar para nosotros. Hace visible lo que antes parecía normal. Es como una luz que entra en un cuarto oscuro. Esa es la ley. Pero no lo vence. No vence el pecado. La ley no puede decir. La ley puede decir, por ejemplo, no codiciarás. Mandamiento del Señor. Pero no puede quitar la codicia del corazón. La ley puede decir, no adulterarás. Pero no puede quitar el adulterio del corazón. Por eso Jesús, en su sermón del monte, él dice, oíste que fue dicho, pero yo te digo, explicando lo que realmente significa los 10 mandamientos del Señor. Oíste que fue dicho, no matarás. Pero yo hoy te digo que cualquiera que le diga a su hermano, pues está expuesto al juicio, y cualquiera que le diga fatuo a su hermano, está expuesto al infierno de fuego. O sea que matar no es solamente asesinar. El mandamiento es no asesinarás, pero se puede asesinar a una persona en vida. El problema no está en la ley, que es santa, sino en nuestra carne. Incluso por la corrupción humana, el mandamiento puede provocar entonces más rebelión aún. Y me sublevo en contra de Dios porque no estoy de acuerdo con lo que tú dices. Ustedes saben que en el infierno las personas no van a estar lamentándose. Ay, qué malo que estoy aquí. Eso es una idea errónea que se ha hecho las personas. Las personas van a estar sufriendo por toda la eternidad. Pero le van a echar la culpa a Dios de que ellos estén ahí. Por tu culpa yo estoy aquí. Ese es el infierno. El problema no está en la ley, que es santa, sino en nuestra carne pecaminosa. Y cuando veamos del 8 en adelante, del versículo 8 del capítulo 7 en adelante, que es que Pablo explica esa primera parte, lo vamos a entender más claro. Por lo tanto, la implicación teológica sería, la ley informa, pero no transforma. Diagnostica, pero no sana. Es como el médico, bueno, ahora es muy común eso. Bueno, tienes tal cosa, pero mira, tú necesitas esto, esto y esto y esto. Esa es la ley. Condena, pero no capacita para deshacerme de todo este lastre del pecado. Solo la unión con Cristo y el Espíritu vencen el poder del pecado. En síntesis, la ley expone el problema, pero Cristo provee la solución. Romanos 3:20, por medio de la ley es el conocimiento del pecado. 1 Corintios 15:56, el poder del pecado es la ley. Nosotros llegamos llenos de carbón, hollín de carbón, y nos miramos en un espejo. ¿Qué hace el espejo? Te limpia. Así es la ley, te muestra como tú eres, pero no te limpia. El legalismo siempre produce culpa, el orgullo o desesperación. Si quieres vivir una vida legalista confiando en ti mismo para agradar a Dios, ese es tu problema. Yo prefiero vivir unido a Cristo. El creyente ahora sirve bajo el régimen nuevo del Espíritu. Romanos 7:6. Pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. El contraste entonces es claro. El viejo régimen versus el nuevo régimen. La letra, el espíritu, la condenación, la vida, el esfuerzo, la dependencia. En 2 Corintios 3:6, la letra mata, el espíritu vivifica. Gálatas 5:18, si sois guiados por el Espíritu de Dios, pues entonces no hay ninguna condenación. Es como trabajar por miedo versus servir por amor. Esta frase contrasta dos regímenes, letra
versus espíritu. Lo primero es trabajar por miedo. Es la lógica del antiguo régimen. Obedezco para evitar el castigo, sirvo para no sentir culpa, cumplo para ganar la aceptación. La motivación principal es el temor a perder algo. Eso produce tensión, comparación y agotamiento espiritual. Y lo segundo que nos contrasta es servir con amor. Es la dinámica del nuevo régimen del espíritu. Obedezco porque ya soy aceptado en Cristo, sirvo porque pertenezco al resucitado, cumplo porque lo amé a quien me salvó. La motivación es gratitud y afecto, no amenaza. Él es tu Señor a quien debes obedecer por amor. Existe una diferencia práctica entre amor y miedo. El miedo pregunta, ¿qué pasa si no lo hago? El amor pregunta, ¿cómo puedo agradar a aquel a quien me amó primero? Ambos pueden hacer cosas externas similares en apariencia, pero solo el amor produce fruto verdadero, duradero, gozo genuino que agrada al Señor. La obediencia cristiana fluye entonces de la vida en el Espíritu. Conclusión. Romanos, el pasaje que analizamos nos dice a quién pertenece. Romanos entonces, lo que sigue, del 7 al 25, nos mostrará la lucha interior que hay dentro de nosotros, que aún enfrentamos para obedecer a aquel a quien nos amó primero. Pablo no negará la batalla contra el pecado, pero dejará claro que la solución no es volver a la ley, que consiste en confiar en nuestros propios esfuerzos como humanos, sino en depender del Espíritu de Cristo. Por lo tanto, hemos visto dos matrimonios, que existen dos matrimonios, con la ley que produce muerte y con Cristo que produce fruto y vida. Pero sin embargo, el cristiano ha muerto a la ley, pertenece a Cristo, damos fruto para Dios, servimos en el Espíritu. Por lo tanto, tenemos una cosa por hacer. Examina en qué estás confiando hoy, en reglas, en disciplinas o en Cristo. Y les hago un llamamiento: si estás en Cristo, vive como quien ya pertenece a Él. Y si aún confías en la ley, ven hoy a Cristo, porque solo Cristo es un esposo vivo, porque ya el antiguo esposo, que era la ley, ha muerto con la muerte de Cristo, quien libera, transforma y da vida eterna. Señor, en esta mañana hemos aprendido de tu palabra, nos hemos gozado en la exposición de tu palabra. Ahora, Señor, te rogamos, te pedimos que tú la apliques a nuestro corazón y a nuestra alma. Y te decimos que tu paz, tu amor, tu bendición estén sobre tu pueblo ahora y por toda la eternidad. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.